Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La SEA Organización de Mar en español, es una entidad dentro de la Iglesia de la Cienciología que se describe a sí misma como una orden fraternal religiosa compuesta por los miembros más dedicados de la Iglesia. Fue fundada en 1967 por L. Ron Hubbard, el fundador de la Cienciología. La SEA Organización tiene una presencia global y sus miembros, conocidos como SEA-URCs, a menudo firman contratos de servicio de varios años de duración, comprometiéndose a trabajar para la organización en diversas capacidades. Los miembros de la SEA Organización son considerados como el grupo más dedicado y comprometido de la Iglesia de la Cienciología. David Miscavige es conocido por ser el líder de facto de la Cienciología y también ocupa el rango de capitán dentro de la SEA Organización. Esta organización ha sido objeto de controversias y críticas en el pasado, especialmente en lo que respecta a las condiciones de trabajo de sus miembros y las prácticas internas. Lafayette Ronald Hubbard, conocido como L. Ron Hubbard, fue un escritor y fundador de la Iglesia de la Cienciología. Nació el 13 de marzo de 1911, en Tilden, Nebraska, Estados Unidos, y falleció el 24 de enero de 1986, en Creston, California. Hubbard tuvo una carrera diversa antes de fundar la Cienciología. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente se dedicó a la escritura de ciencia ficción y a la exploración de temas relacionados con la mente y la psicología. En 1950, publicó Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, que sentó las bases para lo que más tarde se convertiría en la Cienciología. La Dianética propone un sistema de autoayuda que busca eliminar las impresiones dolorosas, engramas, del pasado para mejorar la salud mental y emocional. En 1952, fundó la Iglesia de la Cienciología para promover y expandir sus enseñanzas. La Cienciología sostiene que las personas son seres inmortales llamados tetanes, que han olvidado su verdadera naturaleza. La Iglesia ha atraído la atención y ha sido objeto de controversias debido a sus prácticas, estructura organizativa y sus relaciones con sus críticos. L. Ron Hubbard fue el líder de la Cienciología hasta su muerte en 1986. Después de su fallecimiento, David Miscavige se convirtió en el líder de facto de la Iglesia. La Cienciología ha seguido siendo objeto de debate y enfrentado críticas por diversos aspectos, desde sus prácticas de recaudación de fondos hasta su tratamiento de exmiembros y la relación con la SEA Organización. La descripción de la Organización de Mar, SEA Organización, como una organización paramilitar y una fuerza naval privada es precisa. Durante gran parte de su historia, la SEA Organización ha operado en barcos y ha mantenido una estructura y tradición marítima. Esta organización ha sido central en la gestión y dirección de las actividades de la Iglesia de la Cienciología. La SEA Organización ha sido objeto de críticas y controversias, y algunos exmiembros y académicos la han caracterizado como una organización totalitaria. Se ha informado sobre prácticas de vigilancia intensiva y restricciones en la libertad de los miembros. Se han realizado comparaciones con organizaciones monacales debido a la dedicación y compromiso extremo que se espera de los participantes, así como a la estructura jerárquica. La relación entre la SEA Organización y la Iglesia de la Cienciología ha sido un tema de interés, y la organización ha sido sujeta a investigaciones y críticas en diversos momentos. El memorándum de 1992 de la Iglesia de la Cienciología proporcionado al Servicio de Impuestos Internos es parte de los esfuerzos de la Iglesia para mantener su estatus de exención de impuestos como organización religiosa en los Estados Unidos. Tom Cruise es conocido por su afiliación a la Iglesia de la Cienciología. Ha sido uno de los miembros más prominentes y visibles de esta religión, lo que ha llevado a un interés público significativo en su vida personal y sus creencias. Tom Cruise ha protagonizado numerosas películas exitosas, incluyendo Top Gun, Rain Man, Mission Impossible, Jerry Maguire y muchas más. Ha recibido varios premios y nominaciones a lo largo de su carrera, y su presencia en la industria del cine ha sido influyente. John Travolta, otro actor de renombre y amigo cercano de Tom Cruise, ha sido miembro de la Cienciología durante muchos años y ha hablado abiertamente sobre su fe en varias ocasiones. Kirstie Alley, actriz conocida por su papel en la serie de televisión Cheers, es una vocal defensora de la Cienciología y ha estado involucrada en actividades relacionadas con la Iglesia.
Aunque anteriormente era miembro de la Cienciología, Guy Remini abandonó la Iglesia en 2013 y desde entonces se ha convertido en una crítica vocal. Ha hablado públicamente sobre su experiencia en la Cienciología y ha participado en documentales y programas de televisión que exploran esta religión. Ha habido especulaciones sobre la afiliación de la pareja Will Smith y Jada Pinkett Smith a la Cienciología, pero no han confirmado ni negado públicamente su participación. El actor Giovanni Ribisi ha sido identificado como miembro de la Cienciología y ha hablado en público sobre su conexión con la Iglesia. Laura Prepon, conocida por su papel en Orange is the New Black, ha sido asociada con la Cienciología. El músico Beck es conocido por su afiliación a la Cienciología. El actor Michael Peña ha hablado abiertamente sobre ser miembro de la Cienciología en entrevistas. El fallecido músico de jazz Chick Corea fue miembro de la Cienciología y habló públicamente sobre cómo su fe influenciaba su música y su vida. El fallecido músico y compositor Isaac Hayes fue miembro de la Cienciología durante parte de su vida. La Organización del Mar fue fundada el 12 de agosto de 1967 en las Islas Canarias, España, por L. Ron Hubbard, el fundador de la Dianética y la Cienciología. Inicialmente, la organización operaba con 3 barcos, el Diana, el Asina y el Apolo, siendo este último el barco insignia. En 1971, la Organización del Mar asumió la responsabilidad del desarrollo eclesiástico de la Iglesia de la Cienciología, especialmente en lo que respecta a los niveles más altos de auditaciones y entrenamientos, conocidos como los niveles de tétano operativo o T. En 1981, bajo el liderazgo de David Miscavige y la organización del Mensajero del Comodoro, se produjeron cambios significativos en la estructura interna de la Iglesia de la Cienciología. La Organización del Mar asumió la completa responsabilidad de la dirección interna de la Iglesia, y en 1983, durante una reestructuración corporativa, se reasignaron los deberes de la Oficina del Guardián GO a la Oficina de Asuntos Especiales. Aunque la Organización del Mar tuvo su origen en barcos, se trasladó a organizaciones con base en tierra en 1975. A pesar de esto, muchos de sus miembros todavía visten trajes marítimos y utilizan un lenguaje y protocolo inspirados en la tradición naval, como dirigirse a los oficiales como «Señor». En 1985, la Iglesia de la Cienciología adquirió el Free Beans, una embarcación a motor de 130 metros, con un muelle en Curazao, al sur del Caribe. Este barco se utiliza como retiro religioso y lugar de entrenamiento para los miembros de la Organización del Mar. Los miembros de la Organización del Mar se comprometen de por vida con la Cienciología al firmar un contrato de $1.000 millones, oficialmente descrito como una promesa simbólica. A cambio de este compromiso, reciben alojamiento y comida gratuitos, así como una pequeña asignación semanal. Ha habido especulaciones en el pasado sobre si Beyoncé y Jay-Z están asociados con la Cienciología. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente su afiliación. En el pasado, ha habido rumores sobre la posible relación de Katy Perry con la Cienciología, pero, al igual que otros artistas, no ha confirmado públicamente su participación. La historia del OT-3, Operativo Tetán, es considerada una parte confidencial de las enseñanzas avanzadas dentro de la Cienciología. Según esta historia, hace millones de años, Zenú, un tirano galáctico, habría realizado una serie de actos atroces en la Tierra, lo que resultó en almas atormentadas llamadas Tetanes, que persisten en la actualidad y que deben ser liberadas a través de ciertos procedimientos dentro de la Cienciología. La conexión entre esta narrativa y la Organización del Mar, Sea Organization, se refiere a las supuestas similitudes entre la estructura y las prácticas de la Sea Org y la historia de los oficiales leales. Los oficiales leales serían un grupo dentro de la Confederación Galáctica que se rebeló contra Zenú y, según algunas interpretaciones, la Sea Org habría adoptado esta historia como un modelo para su propia estructura y jerarquía. Hugh Urban, el erudito religioso mencionado, y otros críticos han señalado que la narrativa de Hubbard, incluida la historia de Zenú, tiene sus raíces en la ciencia ficción, género en el que Hubbard también fue un escritor prolífico antes de fundar la Cienciología. Los miembros de la Organización del Mar aceptan códigos de disciplina estrictos, que incluyen la renuncia al sexo prematrimonial, trabajar largas horas, al menos 100 horas por semana en promedio, y vivir en viviendas comunales llamadas atracaderos. Aunque se les permite casarse, deben renunciar a su membresía si tienen o desean criar hijos.
La explicación proporcionada por Stephen A. Kent sobre la creación de la Organización del Mar, Sea Organization, es consistente con la historia y las circunstancias que rodearon el establecimiento de esta entidad dentro de la Iglesia de la Cienciología. Kent argumenta que la creación de la Organización del Mar puede haber sido una respuesta a la resistencia que la Iglesia de la Cienciología enfrentó por parte de diversas entidades gubernamentales, como la Administración de Comida y Medicamentos, FDA, y el Servicio de Impuestos Internos, IRS, en los Estados Unidos, así como gobiernos en Australia, el Reino Unido y Rodesia. Navegar en alta mar se consideró una forma de evitar la atención y la supervisión de estas instituciones. La mayoría de los miembros de la Organización del Mar residen en complejos de la Iglesia en ciudades como Los Ángeles, Clearwater, Copenhague, Londres, Saint Hee y Sydney. Algunos miembros pueden estar asignados en otros lugares o en centros más pequeños. La descripción proporcionada por la académica Susan Rein y el biógrafo John Attack sugiere que L. Ron Hubbard creó la Organización del Mar como una entidad con un propósito específico, que combina elementos de la ciencia ficción CF con una estructura naval terrestre. Esta perspectiva se alinea con la naturaleza única y a menudo descrita como militar de la Sea Organization, Organización del Mar. La idea de la Armada Espacial y la fusión de conceptos navales y espaciales podría reflejar la influencia de las propias experiencias y escritos de Hubbard en la ciencia ficción, género en el que participó antes de fundar la cienciología. La Sea Org ha sido conocida por su estructura jerárquica, uniformes navales, y sus miembros se refieren a menudo a términos navales. La afirmación de que la Organización del Mar se concebía como una entidad que sobreviviría en medio del colapso de los gobiernos del mundo y recogería las piezas refleja una visión estratégica y autosuficiente, que puede haber sido parte de la filosofía interna de la cienciología en ese momento. Estas percepciones y creencias internas son a menudo difíciles de verificar de manera independiente debido a la naturaleza cerrada y confidencial de la cienciología. El noviciado obligatorio se describe como un campo de entrenamiento para nuevos reclutas antes de que se les considere miembros completos de la Organización del Mar. Durante esta fase, los individuos están sometidos a ciertas reglas y prácticas destinadas a establecer disciplina y normas específicas de comportamiento. Esta fase también se conoce como fuerza del proyecto estatal. Durante el noviciado, los reclutas deben dirigirse a todos los miembros como «señor» independientemente de su rango. Además, deben correr en lugar de caminar. Estas prácticas específicas son parte de la disciplina y la cultura interna de la cienciología y la Organización del Mar. Durante la fuerza del proyecto estatal, los reclutas realizan 5 horas diarias de trabajos manuales y dedican otras 5 horas al estudio de varios cursos de la cienciología. Estos cursos incluyen temas como el Manual de Estudio Básico, Estudio Tecnológico, Ética de la Cienciología, Historia de la Organización del Mar, Higiene personal y aseo. Al igual que la fuerza del proyecto de rehabilitación, la fuerza del proyecto estatal no tiene un horario definido. La duración del periodo de fuerza del proyecto estatal depende de la finalización exitosa de todos los cursos requeridos y de someterse a un control de seguridad obligatorio. Un recluta se gradúa de la fuerza del proyecto estatal tan pronto como se completan todos los cursos requeridos y se someten con éxito a un control de seguridad. Luego, se les permite unirse a la Organización del Mar como miembros de pleno derecho. Antes de unirse a la Organización del Mar como miembros de pleno derecho, los reclutas aceptan verbalmente un código o promesa de 18 puntos como parte de una ceremonia de juramento. Los miembros reafirman formalmente su aceptación de este código anualmente el 12 de agosto, la fecha en que se fundó la organización. En 1967, la Iglesia de la Cienciología adquirió el HMS Royal Scotsman y lo renombró Apolo. Este barco se utilizó como buque insignia de la Organización del Mar durante cierto periodo. En 1975, la Iglesia vendió los barcos y trasladó la Organización del Mar a bases terrestres en todo el mundo. Este cambio marcó una transición significativa en la forma en que operaba la organización. En 2003, la Organización del Mar estaba operativa en varias ciudades, incluyendo Ciudad de México, Clearwater, Copenhague, Londres, Los Ángeles, Saint Hee Manor, Reino Unido, y Sydney. También tenía oficinas más pequeñas en Budapest, Johannesburgo, Madrid, Milán, Moscú y Toronto. En 1987, la Cienciología adquirió un nuevo barco, la Bohème,
que fue renombrado Frevinz. Este barco se utiliza para realizar el nivel de auditación más alto en la cienciología, conocido como T8. Además, el Frevinz alberga varios cursos, seminarios, convenciones y eventos a lo largo del año, incluyendo la celebración anual Maiden Voyage. Según Hubbard, la misión de la Organización del Mar es una exploración tanto en el tiempo como en el espacio. Esto sugiere un enfoque expansivo y quizás simbólico hacia la búsqueda de conocimiento y entendimiento en diferentes dimensiones. Los miembros de la Organización del Mar actúan como representantes de buena voluntad y administradores de la cienciología. Están involucrados en roles clave de política y administración en las organizaciones clave de la Iglesia. Esto subraya la importancia de la Sea.org en la estructura de liderazgo y gestión de la cienciología. La información proporcionada destaca que la mayoría de los miembros de la Organización del Mar reciben alojamiento, comida y una asignación semanal de aproximadamente $75. Esto sugiere un compromiso significativo por parte de los miembros, quienes a menudo viven en comunidades cerradas y siguen un código de disciplina estricto. Se espera que los miembros de la Organización del Mar regresen a ella en futuras reencarnaciones. El lema "Nosotros volvemos" refleja la creencia de que los miembros continuarán siendo parte de la organización a lo largo de múltiples vidas. Los miembros firman un compromiso religioso, simbólico de 1.000 millones de años, comprometiéndose a introducir ética en este planeta y el universo. La Iglesia sostiene que este acuerdo no es legalmente vinculante y es considerado una demostración simbólica de la dedicación esperada, y que los miembros son libres de irse si así lo desean. Después de firmar el compromiso, los miembros son enviados a la fuerza del proyecto estatal, que es parte del proceso de entrenamiento y compromiso de los nuevos reclutas. Los miembros que deciden dejar la Organización del Mar reciben una factura retroactiva por los servicios de auditoría o capacitación que hayan recibido. Aunque esta factura no es legalmente exigible, la práctica de la cienciología establece que estos miembros no pueden recibir servicios en ninguna organización de la cienciología hasta que paguen la factura y completen un curso de ética. Desde principios de la década de 1970 hasta principios del siglo XXI, los hijos de los miembros de la Organización del Mar a menudo eran colocados en la organización cadete. Esta organización estaba destinada a atender a los niños de los miembros de la Sea.org. A los miembros de la Organización del Mar se les permite casarse entre sí, pero no se les permite casarse fuera de la organización. El sexo extramarital también está prohibido. Las parejas de la Organización del Mar que tienen hijos deben abandonar la Sea.org y regresar a otros puestos de personal dentro de la Iglesia hasta que el niño tenga 6 años. Después de esta edad, los niños son criados en comunidades y se les permite visitar a sus padres en la Organización del Mar los fines de semana. Según informes, algunas exmiembros han afirmado que se les aconsejó o incluso se les obligó a tener un aborto cuando quedaron embarazadas para evitar ser enviadas a organizaciones inferiores. Esto es contradictorio con la posición oficial de la cienciología sobre el aborto, ya que la Iglesia se presenta en contraposición al aborto y habla activamente en contra de él en sus publicaciones. La fuerza del proyecto de rehabilitación se estableció en enero de 1974. Su propósito principal es aislar y rehabilitar a miembros de la cienciología que no han cumplido con las expectativas de la Iglesia, han fallado en los controles de seguridad o han violado ciertas políticas internas. Según la descripción, las áreas de la fuerza del proyecto de rehabilitación están ubicadas dentro de las instalaciones de la Organización del Mar. Se destaca que no hay cerraduras en las puertas, lo que sugiere una forma de control y monitoreo intensivo sobre los miembros en este programa. Según la información proporcionada, los miembros de la fuerza del proyecto de rehabilitación realizan 8 horas de trabajo físico, como pintura, plomería y mantenimiento del terreno, 6 días a la semana. Este trabajo puede incluir la enseñanza de habilidades específicas, como la carpintería. Además del trabajo físico, los miembros también pasan 5 horas al día estudiando o auditando a un compañero. Esto sugiere una combinación de trabajo físico y actividades de estudio en el programa. Exmiembros, como John Attack, han comparado el tratamiento en la fuerza del proyecto de rehabilitación con técnicas militares diseñadas para obtener obediencia incuestionable y cumplimiento inmediato de órdenes. Se ha señalado que esta estructura puede tener el propósito de romper el espíritu de los individuos. Un exmiembro, Sherry Armstrong,
informó que durante su tiempo en la Organización del Mar en la década de 1970, pasó más de 2 años en la fuerza del proyecto de rehabilitación como castigo. Era esencialmente una prisión a la que se asignó a la tripulación que se consideraba no productora, riesgos de seguridad o que simplemente querían abandonar la Organización del Mar. Las políticas de la FPR de Hubbard establecieron las condiciones. Los miembros de la FPR fueron segregados y no se les permitió comunicarse con nadie más. Tenían sus propios espacios y no estaban permitidos en las áreas normales de la tripulación del barco. Comían después de que la tripulación normal hubiera comido, y solo lo que quedaba de la comida de la tripulación. Su camarote era el peor a bordo, en una bodega de carga infestada de cucarachas, sucia y sin ventilación. Llevaban trajes negros, incluso en el clima más cálido. Tenían que correr por todas partes. La disciplina era dura y extraña, con vueltas corriendo al barco asignadas por la más mínima infracción, como no dirigirse a un anciano como «señor». El trabajo era duro y el horario rígido con 7 horas de sueño desde que se apaga la luz hasta la luz encendida, descansos cortos para comer, sin libertades y sin tiempo libre. Cuando una joven integrada en la FPR tomó la tarea demasiado a la ligera, Hubbard creó la FPR de la FPR y se le asignó una experiencia aún más degradante y coercitiva incluso que la FPR, mantenida bajo vigilancia, obligada a limpiar las sentinas del barco, y se le permitió dormir aún menos. Sherry Armstrong. Se ha comparado a la Organización del Mar con un grupo paramilitar por varios académicos, escritores y exmiembros. Esta comparación sugiere que la estructura y las prácticas de la organización comparten similitudes con las de un grupo militar no gubernamental. La referencia al hecho de que los miembros eran instruidos para leer libros como El arte de la guerra, de Sansa y En guerra, del general Karl von Clausewitz sugiere una influencia militar en la formación y la filosofía de la Organización del Mar. La creación de una unidad de élite llamada SEALS dentro de la Organización del Mar, según las descripciones, se asemeja a las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados Unidos, con mejores alojamientos, sustento y uniformes para sus miembros. Según Lawrence Wright en su artículo para The New Yorker, se alega que la Organización del Mar utilizó niños pequeños de familias de la cienciología para lo que se describe como trabajo infantil forzado. El artículo describe condiciones inhumanas y sugiere que algunos niños fueron separados de sus vidas convencionales y pasaron años en la organización. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.